Soy Amanda, de 35 años, y madre de los mellizos más dulces de 10 años, Juan y Emilia. Después de mi divorcio hace 2 años, nos mudamos con mis padres, lo que al principio pareció una bendición. Trabajando turnos de 12 horas como enfermera pediátrica, necesitaba ayuda, y ellos la ofrecieron. Mi relación con ellos siempre había sido complicada, pero intenté que funcionara. Luego, mi hermano Esteban y su esposa Melissa tuvieron a su bebé, el pequeño Ethan, y de repente, mis hijos se volvieron invisibles. Nunca imaginé que mis propios padres nos traicionarían de manera tan completa. Si estás disfrutando esta historia, deja un comentario sobre desde dónde estás viendo y presiona el botón de suscribirte para unirte a nuestra familia de relatos y disfrutar más dramas de la vida real. Cuando mi esposo David y yo nos separamos después de 12 años de matrimonio, quedé devastada, no solo emocionalmente, sino también financieramente. Habíamos construido nuestra vida alrededor de su ingreso como ingeniero de software, mientras yo trabajaba medio tiempo como enfermera para poder criar a los mellizos. El divorcio me dejó con custodia compartida, una pensión alimenticia mínima y la necesidad repentina de trabajar tiempo completo para mantenerme a mí y a mis hijos. Mis padres, Marta y Ricardo, ofrecieron su casa como solución temporal. «Solo hasta que te pongas de pie nuevamente», dijo mi padre con una palmada en mi hombro. Estaba agradecida a pesar de nuestra historia complicada. Al crecer, siempre fui la responsable, la que seguía las reglas y cumplía expectativas, mientras mi hermano menor Esteban era el niño de oro que no podía hacer nada malo. Pasé 8 años pagando mi carrera de enfermería, especializándome en pediatría, porque amaba trabajar con niños. Mi camino no era llamativo, pero estable. Esteban, por otro lado, abandonó la universidad. Empezó un negocio de tecnología que mis padres financiaron y ahora ganaba 6 cifras a los 32 años. El patrón de favoritismo estaba tan arraigado que ya casi no lo notaba. Juan y Emilia eran niños maravillosos, cada uno con su personalidad distinta. Juan era el creativo, siempre dibujando o construyendo algo, con una sensibilidad que a veces le hacía la vida difícil. Emilia era mi pequeña atleta y defensora, extrovertida y confiada, la primera en levantarse cuando veía algo injusto. Ambos iban bien en la escuela a pesar del caos del divorcio y la mudanza. Nuestro arreglo inicial con mis padres parecía positivo. Convirtieron su oficina en casa en un dormitorio para los mellizos y yo tomé la habitación de huéspedes. Contribuía con los gastos de comida, hacía la mayoría de la cocina y me aseguraba de que los niños respetaran el espacio y las rutinas de sus abuelos. Trabajaba turnos de 12 horas en el hospital infantil, a veces de noche, lo que significaba que mis padres ayudaban con los traslados a la escuela cuando era necesario. El plan era ahorrar lo suficiente para un depósito de garantía y el primer mes de renta en nuestro propio lugar dentro de un año. Era cuidadosa con el dinero, tomando turnos extra cuando podía y apartando todo lo posible. El mercado de viviendas en nuestra área era caro, pero estaba decidida a darles estabilidad a mis hijos nuevamente. Luego, Esteban y Melissa tuvieron a su bebé, el pequeño Ethan, y todo cambió. Mis padres siempre habían favorecido a Esteban, pero su reacción ante su bebé fue algo más. Transformaron el comedor formal en una nursery, a pesar de que Esteban y Melissa tenían su propia casa de 4 habitaciones al otro lado de la ciudad. Compraron equipo caro para bebé que solo se usaría durante visitas. Mi madre empezó a cancelar planes para ayudar con mis hijos si Esteban necesitaba algo. «Tu hermano necesita más apoyo ahora», decía. «Es nuevo en la paternidad». La ironía de que yo había sido madre soltera por 2 años de alguna manera se le escapaba. Al principio intenté ser comprensiva. Los bebés nuevos son emocionantes, y este era su primer nieto varón. Juan y Emilia habían sido sus únicos nietos por 10 años. Así que quizás solo disfrutaban la novedad. Animaba a mis hijos a ser pacientes y amables, explicándoles que el pequeño Ethan necesitaba atención extra porque era tan chiquito. El favoritismo fue sutil al inicio. Regalos de Navidad notablemente más caros para Ethan que para mis hijos.
Comentarios sobre cómo Ethan se parecía exactamente a Esteban de bebé, mientras que Juan y Emilia siempre se decía que se parecían a su padre más que a mí. Cosas pequeñas, pero se acumulaban. Intentaba compensarlo creando tiempo especial solo para nosotros. Íbamos al parque en mis días libres o hacíamos noches de película en mi habitación. Empecé un gráfico de ahorros en la pared de mi baño, donde los niños podían ver nuestro progreso hacia tener nuestro propio lugar. Solo unos meses más, les prometía. Tendremos nuestra propia casa para Navidad. Pero conforme la primavera se convertía en verano, la tensión en la casa crecía. Mis padres se volvieron cada vez más críticos con mis decisiones de crianza, desde lo que les daba de comer a los mellizos hasta sus horarios de dormir y cuánto tiempo de pantalla les permitía. Mientras tanto, Esteban y Melissa no podían hacer nada malo con Ethan, incluso cuando llegaban horas tarde a la cena familiar o cancelaban planes a último minuto. Caminaba sobre una cuerda floja, tratando de proteger a mis hijos de la realidad de que sus abuelos los trataban diferente mientras mantenía un hogar pacífico. Necesitaba la ayuda de mis padres, después de todo. No podía permitirme cuidado infantil además de ahorrar para la mudanza. Para finales del verano, mi cuenta de ahorros crecía de manera constante. Había calculado que para noviembre tendría lo suficiente para un modesto apartamento de 2 habitaciones. Solo 3 meses más de paciencia, me decía. 3 meses más mordiéndome la lengua y recordándoles a mis hijos que éramos invitados en la casa de sus abuelos. 3 meses más viendo a mis padres mimar a Ethan mientras apenas reconocían los logros de Juan y Emilia. No tenía idea de cuánto peor se pondrían las cosas antes de que esos 3 meses terminaran. La situación escaló dramáticamente en septiembre, cuando Esteban convocó una reunión familiar. Él y Melissa se sentaron en la mesa de la cocina de mis padres con el bebé Ethan, vestido con un atuendo que probablemente costaba más que mi presupuesto semanal de comida. «Tenemos noticias emocionantes», anunció Esteban, mirando a nuestros padres en lugar de a mí. «Finalmente haremos esa gran remodelación en nuestra casa, la que hemos estado planeando por años». Mi madre juntó las manos. «Eso es maravilloso, hijo». «Lo que pasa es», continuó Melissa, balanceando a Ethan en su rodilla, «que necesitaremos un lugar para quedarnos durante la construcción. Debería ser solo unas 6 a 8 semanas. Antes de que pudiera procesar lo que pasaba, mi padre asentía entusiasta. «Se quedarán aquí, por supuesto. Tenemos mucho espacio», carraspeé. «En realidad ya estamos un poco apretados con los 5. Señalé a mí misma, a los mellizos y a mis padres. Mi madre me lanzó una mirada. «La familia ayuda a la familia, Amanda. Es solo temporal». Y así, la decisión se tomó. Nadie me preguntó cómo me sentía. Nadie consideró lo que esto significaría para Juan y Emilia. Nadie reconoció que a mí me habían dicho lo mismo sobre nuestra estancia temporal, que ahora se acercaba a los 2 años. Esteban y Melissa se mudaron el fin de semana siguiente. Mi padre les ayudó a armar una cuna portátil en su habitación para Ethan, aunque nunca había ofrecido ayudar a armar las camas de los mellizos cuando nos mudamos. Mi madre vació un closet entero para la ropa de Melissa, mientras mis cosas habían permanecido en maletas por meses antes de que eventualmente comprara un pequeño tocador para mí. Los cambios fueron inmediatos y chocantes. De repente, a Juan y Emilia se les decía que bajaran la voz todo el día, porque Ethan estaba durmiendo. Sus juguetes, que habían estado limitados a su dormitorio y una pequeña esquina de la sala, ahora se consideraban desorden y se guardaban repetidamente en cajas. La televisión, que les habían permitido ver por 1 hora después de la escuela, ahora estaba perpetual y sintonizada en los programas que Melissa quería ver. Cuando llegué a casa de un turno largo una noche, encontré a Emilia sentada sola en el porche trasero, molesta. «¿Qué pasa, mi amor?», pregunté sentándome a su lado. La abuela dijo que estaba haciendo demasiado ruido con mi cuerda para saltar en el patio, sollozó. Pero Ethan ni siquiera estaba durmiendo. Estaba en la sala con la tía Melissa. Ella solo no quería oírme contando mis saltos. Esa misma semana,
Juan llegó de la escuela emocionado por un proyecto de arte en el que había estado trabajando. Había sido seleccionado para representar a su clase en una exposición distrital. Cuando intentó mostrárselo a mi madre, ella lo apartó con la mano. «No ahora, Juan. Estoy ayudando a Melissa a elegir nuevas cortinas para su casa». Vi la cara de mi hijo caer y algo dentro de mí se endureció. Esa noche, después de que los niños se durmieran, intenté tener una conversación con mis padres. Entiendo que Esteban y su familia necesitan ayuda ahora. Empecé con cuidado, pero estoy preocupada por cómo están tratando a Juan y Emilia. Se sienten como si no fueran importantes. Mi padre frunció el ceño. Están siendo demasiado sensibles. Los niños necesitan aprender que los bebés requieren más atención. Ethan ni siquiera está aquí la mayoría del día, señalé. Esteban lo lleva a la guardería antes de ir al trabajo y Melissa lo recoge de camino a casa. Juan y Emilia no piden atención durante esas horas. Mi madre suspiró dramáticamente. Siempre fuiste celosa de tu hermano, Amanda. Pensé que lo habrías superado ya. Quedé atónita en silencio. ¿Era realmente así como me veían? ¿Como una hermana celosa en lugar de una madre preocupada? Las situaciones siguieron empeorando. Melissa empezó a reorganizar cosas en la cocina sin preguntar, quejándose de los snacks saludables que compraba para los mellizos y dejando su ropa en la lavadora por días. Esteban actuaba como si fuera dueño de la casa, invitando amigos para ver partidos sin verificar si alguien más tenía planes para la sala. Una noche, oí a Esteban y a mi padre discutiendo asuntos financieros. «Podríamos necesitar extender el tiempo de remodelación», decía Esteban. «El contratista encontró problemas con los cimientos». «Quédate el tiempo que necesites», respondió mi padre. «Esta también es tu casa». Pensé en cómo nunca me habían dicho eso a mí. A pesar de contribuir a los gastos del hogar y hacer la mayoría de la cocina y limpieza, en cambio, se me recordaba regularmente que su ayuda era temporal y condicional. El punto de quiebre llegó durante una cena dominical a principios de octubre. Mi madre había preparado todos los platillos favoritos de Esteban, ninguno de los cuales mis hijos disfrutaban particularmente. Cuando Juan preguntó cortésmente si había algo más que pudiera comer, mi madre le dijo que era ingrato. Cuando yo crecía, comíamos lo que nos ponían delante, dijo severamente. Más tarde en la comida, Ethan tiró todo su plato al suelo, y todos rieron indulgentes. Solo está explorando su mundo, explicó Melissa, sin hacer ningún movimiento para limpiar el desorden. El doble estándar era tan evidente que incluso mi hijo, usualmente diplomático, lo notó. ¿Cómo es que Ethan puede tirar comida, pero yo no puedo pedir un sándwich?, me susurró. No tenía una buena respuesta para él. Esa semana, encontré que alguien había quitado las obras de arte de Juan y Emilia del refrigerador para hacer espacio a un impreso del horario de guardería de Ethan y varias fotos de él. Cuando pregunté al respecto, Melissa dijo que necesitaba la información al frente y no pensó que a nadie le importaría si reorganizaba unas cuantas cosas. Los mellizos dejaron de querer pasar tiempo en las áreas comunes de la casa. Se retiraron a su pequeño dormitorio compartido, donde al menos tenían algo de control sobre su entorno. Empecé a llevarlos a la biblioteca pública después de la escuela cuando no trabajaba, solo para darles espacio donde no fueran constantemente callados o criticados. Una compañera de trabajo notó mi estrés durante un turno particularmente difícil. ¿Todo bien en casa, Amanda?, preguntó Nancy mientras registrábamos juntas. Me encontré contándole toda la situación. Nancy escuchó con simpatía antes de decir algo que se me quedó grabado. Suena como si tus padres hubieran creado un hogar donde la familia de tu hermano es tratada como invitados de honor, mientras tú y tus hijos son tratados como compañeros de cuarto inconvenientes, observó. Eso no es un ambiente saludable para ninguno de ustedes. Tenía razón, y oírlo dicho en voz alta me hizo darme cuenta de lo normalizado que se había vuelto el disfuncional dinámico. Esa noche, en lugar de ir directo a casa después del turno, conduje por el barrio y llamé a una amiga agente inmobiliaria.
Necesito sacar a mis hijos de esta situación, le dije, lo antes posible. Para mediados de octubre, la situación en casa había deteriorado más allá de lo que pensé posible. Esteban y Melissa habían tomado completamente la casa con el entusiasta apoyo de mis padres. Su remodelación, originalmente programada para 6 a 8 semanas, ahora se extendía indefinidamente por complicaciones que Esteban era vago al mencionar cuando preguntaba. Llegué a casa un día y encontré que mis padres habían comprado una silla alta especial para Ethan, una que costaba casi $400, según la caja que encontré en el reciclaje. Esto, mientras se habían quejado del costo de la medicación para el asma de Juan la semana anterior, que mi seguro solo cubría parcialmente. Queremos que Ethan esté cómodo cuando come aquí, explicó mi madre cuando cuestioné el gasto. Juan necesita respirar, respondí, incapaz de mantener el filo de mi voz. Mi madre me miró como si estuviera siendo irrazonable. Tu padre y yo estamos con ingresos fijos, Amanda. No podemos cubrir todo para tus hijos. El hecho de que yo pagaba todos los gastos de mis hijos, más contribuía a las cuentas del hogar, aparentemente no registraba con ella, ni el hecho de que Esteban y Melissa, ambos con altos ingresos, no contribuían nada a los gastos del hogar durante su estancia. El siguiente incidente ocurrió cuando Emilia practicaba su clarinete para la clase de banda. Había estado tocando por menos de 15 minutos cuando Melissa entró furiosa. ¿No puedes hacer eso ahora? Ethan está tratando de dormir y tengo una llamada importante en 10 minutos. Emilia se disculpó y guardó su instrumento, pero después me dijo, llorando, que había estado practicando en el horario exacto que su maestra de banda había programado para su sesión virtual. Ahora la había perdido y estaría despreparada para su evaluación próxima. Intenté hablar con Melissa al respecto, sugiriendo que podíamos trabajar un horario que acomodara las necesidades de todos. Mis llamadas de trabajo y el horario de sueño de Ethan tienen que tener prioridad, respondió desdeñosamente. Emilia puede practicar su pequeño hobby en cualquier momento. Me mordí la lengua para evitar decir algo de lo que me arrepentiría. El pequeño hobby de Emilia era algo que le apasionaba, y su maestra de banda había notado que tenía talento real. Pero en este hogar, cualquier cosa que mis hijos hicieran se consideraba menos importante que las necesidades más triviales de la familia de Esteban. Juan también estaba luchando. Su maestra me envió un email preocupada por su retraimiento en clase y notas bajando. Mi hijo sociable y entusiasta se había vuelto quieto y ansioso. Cuando le pregunté, admitió que tenía problemas para dormir porque estaba preocupado por hacer algo mal en casa. La abuela y el abuelo se enojan con nosotros por todo, explicó, pero nunca se enojan con Ethan o el tío Esteban o la tía Melissa. Tomé turnos extra en el hospital, en parte para ganar más dinero para nuestra escape y en parte para evitar la tensión en casa. Mis padres interpretaron esto como que evadía responsabilidades familiares, mientras Esteban y Melissa parecían contentos de tenerme fuera del camino. La situación llegó a su clímax durante una cena familiar a finales de octubre. Mis padres habían invitado a varios familiares extendidos, incluyendo a mi tía Susana, quien siempre había sido amable conmigo y mis hijos. Durante la comida, mi madre lanzó un monólogo extendido sobre lo dotado que era Ethan. Cómo a solo 9 meses, claramente estaba avanzado para su edad. Ya está tratando de pararse, alardeó. Esteban fue un caminante temprano también. Algunos niños solo tienen esa habilidad atlética natural. Luego se volvió a Juan y añadió, es una pena que no lo hayas heredado del lado de tu padre. David siempre fue atlético, ¿no? Vi la cara de Juan arrugarse antes de que se compusiera cuidadosamente. La implicación era clara. Cualquier rasgo positivo que mis hijos poseían venía de su padre o a pesar de mi influencia, mientras los dones de Ethan eran claramente heredados de la línea genética superior de mi hermano. La tía Susana captó mi mirada a través de la mesa, su expresión preocupada. Después de la cena, me apartó. ¿Cuánto tiempo ha sido así?, preguntó en voz baja. Siempre ha sido de esta manera, en algún grado,
admití. Pero ha empeorado mucho desde que la familia de Esteban se mudó. Esto no es saludable para tus hijos, Amanda, dijo, haciendo eco de lo que Nancy del trabajo me había dicho. Merecen mejor que ser tratados como miembros de segunda clase en su propia familia. Asentí, con lágrimas amenazando. Estoy trabajando en ello, le aseguré. Tengo un plan. Y lo tenía. En las semanas desde mi conversación con Nancy, había estado reuniéndome con mi amiga agente inmobiliaria durante mis breaks de almuerzo. Habíamos visto varias propiedades en renta y encontré una pequeña casa de 3 habitaciones a solo 10 minutos del hospital y en el mismo distrito escolar que los mellizos atendían actualmente. La renta estaba en el límite superior de lo que podía pagar, pero había sido aprobada basada en mi historia laboral estable y excelente puntaje crediticio. Había firmado el contrato la semana anterior, pero no le dije a nadie, ni siquiera a Juan y Emilia. No quería ilusionarlos hasta que todo estuviera finalizado. La casa estaría disponible para mudanza el 1 de noviembre, solo una semana después. Había estado ordenando muebles esenciales para entrega en esa fecha y había configurado los servicios públicos a mi nombre. Mi tía me apretó la mano. «Avísame si necesitas algo», dijo. «He estado preocupada por esta situación por algún tiempo». Su apoyo significaba más de lo que sabía. Había empezado a cuestionar mis propias percepciones, preguntándome si estaba siendo demasiado sensible o celosa, como sugerían mis padres. Tener confirmación externa de que la situación era tan mala como pensaba me dio el empujón final de confianza que necesitaba. A la mañana siguiente, oí a Esteban y a mi padre discutiendo arreglos más permanentes. «El contratista dice que podría ser otros 3 meses», decía Esteban, «y honestamente, con el bebé, podría tener más sentido quedarse hasta las fiestas. Sabes que siempre». «Son bienvenidos», respondió mi padre cálidamente. «Esta es tu casa». Me pregunté si alguno de ellos recordaba que a mí me habían dicho que mi estancia era temporal, que se esperaba que encontrara mi propio lugar lo antes posible. El doble estándar era tan evidente que habría sido risible si no estuviera rompiendo los corazones de mis hijos. Esa noche llevé a los mellizos a comer helado después de la cena, algo que raramente hacíamos en noches de semana. Quería tiempo solo con ellos, lejos de la atmósfera tensa de la casa. «Necesito que sepan algo importante», les dije mientras disfrutaban sus helados. «No importa lo que digan o hagan la abuela y el abuelo, ustedes dos son personas increíbles y valiosas. La forma en que los están tratando no es por algo que hayan hecho mal». Emilia, siempre perceptiva, estudió mi cara. «¿Vamos a mudarnos pronto?» Me sorprendió su insight. «¿Qué te hace preguntar eso?» «Has estado trabajando muchos más turnos», dijo, «y pareces diferente últimamente, menos triste y más determinada». De la boca de los niños, mi hija había visto el cambio en mí antes de que yo lo reconociera completamente. «Solo sigan siendo sus maravillosos yo por un poquito más», les dije, no del todo lista para revelar mi plan. «Pueden hacer eso por mí». Ambos asintieron, y vi un destello de esperanza en sus ojos que había faltado por demasiado tiempo. Cuando regresamos a casa, Melissa se quejaba en voz alta de las mochilas de los mellizos en el pasillo, a pesar de que el carrito de Ethan, la bolsa de pañales y varios juguetes estaban esparcidos por las áreas comunes de la casa. «Los niños necesitan aprender a recoger después de sí mismos», me reprendió como si ella fuera la experta en crianza y yo una novata. Sonreí tensamente y ayudé a los niños a mover sus pertenencias, recordándome que solo teníamos que soportar esto por unos días más. No tenía idea de que la situación estaba a punto de explotar de una manera que me obligaría a actuar incluso antes de lo planeado. El siguiente martes tenía programado un turno de 12 horas en el hospital. Fue un día particularmente ocupado en la sala pediátrica, con 3 admisiones nuevas y escasez de personal que me tuvo cubriendo más pacientes de lo usual. Apenas tuve tiempo de chequear mi teléfono durante mi corto break de almuerzo, pero cuando lo hice, vi varios mensajes perdidos de ambos Juan y Emilia. De Juan: «Mamá, algo raro está pasando».
El abuelo y el tío Esteban están moviendo nuestras cosas. De Emilia. La abuela dice que tenemos que mudarnos al sótano. Esto no es justo. De Juan. Mamá, por favor, ven a casa. Llevaron todas nuestras cosas abajo. De Emilia. Odio esto aquí. El sótano es frío y asqueroso y hay arañas. Mi corazón latía fuerte mientras llamaba rápidamente a casa. No contestaron. Intenté los teléfonos de ambos niños. No contestaron. Finalmente, texteé a Emilia. Llegaré a casa lo antes posible. Mantengan la calma. Los quiero a ambos. Hablé con mi supervisora explicando la emergencia familiar. Fue comprensiva y arregló cobertura para mis restantes 4 horas. Aún así, me tomó otra hora entregar mis pacientes y completar documentación crítica antes de poder irme. El viaje a casa fue los 20 minutos más largos de mi vida. Mi mente corría con posibilidades, ninguna buena. ¿Mis padres realmente habían mudado a mis hijos al sótano? El sótano inacabado, mal aislado que tenía filtraciones ocasionales de agua cuando llovía fuerte. Cuando estacioné en la entrada, respiré profundo, tratando de calmarme antes de entrar. Necesitaba evaluar la situación claramente antes de reaccionar. La escena que me recibió dentro de la casa confirmó mis peores miedos. Juan y Emilia estaban acurrucados juntos en el sofá de la sala, ambos con ojos enrojecidos. Mi madre estaba en la cocina con Melissa, ambas bebiendo té, como si nada inusual hubiera pasado. Esteban y mi padre no se veían por ningún lado. ¿Qué está pasando?, pregunté, yendo directo a mis hijos. Emilia saltó y me abrazó. Movieron todas nuestras cosas al sótano sin preguntar. Dijeron que no merecemos las buenas habitaciones arriba. Juan asintió, miserable. El abuelo dijo que la familia del tío Esteban necesita más espacio porque son más importantes ahora. Los abracé fuerte a ambos, mi ira creciendo, pero manteniendo mi voz calma por ellos. Déjenme hablar con la abuela y ver qué pasa. En la cocina, mi madre apenas levantó la vista cuando entré. Llegaste temprano, observó. ¿Por qué las pertenencias de mis hijos están en el sótano?, pregunté directamente. Melissa sorbió su té. Necesitábamos hacer algunos ajustes en los arreglos de vivienda. Esteban y yo necesitamos una nursery para Ethan, más espacio para mi oficina en casa, ahora que mi compañía es remota. Así que decidieron mudar a Juan y Emilia al sótano inacabado, sin discutirlo conmigo primero. Mi voz estaba mortalmente quieta. Mi madre finalmente me miró a los ojos. Era la solución lógica. Los niños son mayores y pueden adaptarse más fácilmente que un bebé. Además, nuestro otro nieto merece las mejores habitaciones. Está aquí todo el día mientras tus hijos están en la escuela. La crueldad casual de su declaración me quitó el aliento. Mis hijos merecen un espacio seguro y cómodo tanto como Ethan. No seas tan dramática, Amanda, descartó mi madre. El sótano está perfectamente bien. Pusimos sus camas ahí y todo. El sótano tiene moho en una esquina. Se enfría congelante por la noche. Y el techo está inacabado, señalé. Para no mencionar, hay solo una pequeña ventana que ni siquiera se abre correctamente. Se las arreglarán, dijo mi madre con finalidad. La familia significa hacer sacrificios. Aparentemente, en su mente, familia significaba que solo mis hijos deberían sacrificarse. Nunca los de Esteban. En ese momento, mi padre y mi hermano entraron por la puerta trasera. «Oh, bien. Estás en casa», dijo mi padre cuando me vio. «Hemos hecho algunos cambios que necesitamos discutir». «Sí, puedo ver eso», respondí, luchando por mantener mi tono nivelado. Movieron las pertenencias de mis hijos al sótano sin mi permiso. Esteban se encogió de hombros. «Necesitamos el espacio arriba. Ethan se está volviendo más móvil y necesita habitación para desarrollarse apropiadamente. Más, Melissa necesita un espacio quieto para sus llamadas de trabajo. Y mis hijos necesitan un dormitorio seguro y apropiado», contraargumenté. «El sótano está bien», dijo mi padre, desdeñosamente. Puse algunas luces extra y extendí algunos retazos de alfombra vieja. Deberían estar agradecidos de tener un lugar donde quedarse en absoluto. Lo miré fijamente, viéndolo verdaderamente por primera vez. Este hombre que me había criado
a quien había pasado años tratando de complacer, acababa de revelar exactamente lo poco que nos valoraba a mí y a mis hijos. Juan tiene asma, le recordé. El sótano es húmedo y tiene moho visible. Podría desencadenar un ataque serio. Estás exagerando como siempre, dijo Esteban con un rodar de ojos. Los niños son resilientes. Melissa y yo crecimos en condiciones mucho peores, ¿no, cariño? Melissa asintió en acuerdo, aunque sabía que ella había crecido en una casa de 5 habitaciones en un suburbio afluente. Miré alrededor a los 4 adultos que habían tomado esta decisión. Ninguno mostraba un ápice de remordimiento o comprensión. Para ellos, esto era perfectamente razonable. La familia del niño de oro merecía lo mejor, mientras mis hijos merecían las sobras. Caminé de regreso a la sala, donde Juan y Emilia esperaban ansiosamente. Me miraron con tanta confianza, tanta esperanza de que arreglaría esta situación. En ese momento, algo cristalizó dentro de mí, una calma certeza sobre lo que necesitaba pasar después. Les sonreí, una sonrisa genuina a pesar de las circunstancias, y dije 3 palabras que cambiarían todo. Empaca tus bolsas. Parecían confusos, pero asentí alentadoramente. Confíen en mí, dije, empaca todo lo importante para ti. Conseguiremos el resto después. Mi padre me había seguido a la sala y oyó. Oh, por el amor de Dios, Amanda, deja de ser tan dramática. Nadie te está pidiendo que te vayas. Me volví a él, aún sonriendo. No, papá, acabas de dejar abundantemente claro dónde estamos mis hijos y yo en esta familia, y merecemos mejor. ¿De qué estás hablando?, balbuceó mi padre, mientras Juan y Emilia miraban entre nosotros con ojos amplios. Vayan, niños, dije gentilmente, vayan a empacar sus mochilas con sus cosas más importantes. Volveremos por el resto mañana. Mientras se apresuraban arriba, mi madre entró en la sala. ¿Qué tontería es esta ahora? No puedes simplemente irte porque las cosas no salieron a tu manera. Esteban y Melissa siguieron, con Ethan en la cadera de Esteban. La pandilla estaba toda aquí para el enfrentamiento, parecía. Esto no es sobre que las cosas no salgan a mi manera, expliqué calmadamente. Esto es sobre respeto básico y consideración, que ha faltado gravemente en este hogar. Te hemos dado un techo sobre tu cabeza por casi 2 años, exclamó mi padre. ¿Cómo te atreves a hablar de falta de consideración? Sí, lo han hecho, reconocí, y he estado agradecida. También he contribuido financieramente, hecho la mayoría de la cocina y limpieza, y asegurado que mis hijos respetaran sus reglas y espacio. Pero hoy cruzaron una línea. Melissa resopló. Es solo un reacomodo de habitaciones. Estás siendo ridículamente sensible. Me volví a ella. ¿Es eso lo que llamarías si alguien mudara a tu hijo a un espacio inadecuado sin consultarte primero? No tenía respuesta para eso. El sótano es perfectamente adecuado, insistió mi madre. Te criamos a ti y a Esteban sin todas estas acomodaciones especiales que parecen necesitar los niños hoy en día. El sótano tiene moho, repetí. Juan tiene asma. También es frío, húmedo y tiene salidas de emergencia inadecuadas. No es un dormitorio legal según ningún estándar de código de vivienda. Mi padre agitó la mano desdeñosamente. Esos códigos son solo exceso del gobierno. Casi me reí de lo absurdo. Las regulaciones de seguridad ahora eran exceso del gobierno cuando lo inconvenienciaban, pero sospechaba que sentiría diferente si él fuera el relegado a acomodaciones subestándar. ¿Dónde exactamente crees que vas a ir?, preguntó Esteban con una esmirca. No es como si hubieras ahorrado mucho, con tus hábitos de gasto. Y ahí estaba, el malentendido fundamental que todos compartían. Me veían como financieramente dependiente e irresponsable, a pesar de toda evidencia en contrario. Creían verdaderamente que no tenía opciones, no agencia, no capacidad para pararme sola. Ahí es donde se equivocan, dije quietly. He estado ahorrando desde el día que me mudé aquí. He estado trabajando turnos extra y construyendo mi fondo de emergencia. Y hace 3 semanas firmé un contrato de renta en una casa no lejos de aquí. El silencio atónito
Fue profundamente satisfactorio. Mi madre se recuperó primero. —¿Estabas planeando irte sin decirnos? —preguntó, voz temblando con herida manufacturada. —Estaba planeando darles aviso apropiado la próxima semana —aclaré. La casa no está disponible hasta el 1 de noviembre, pero los eventos de hoy han acelerado mi timeline. —No puedes hablar en serio —dijo Esteban—. ¿Dónde vas a quedarte hasta entonces? —Eso ya no es de su incumbencia —respondí. En verdad, ya había hablado con Nancy del trabajo, quien había ofrecido su habitación de huéspedes por unos días si era necesario. La cara de mi padre se había vuelto un alarmante tono rojo. —Después de todo lo que hemos hecho por ti, así nos pagas, escabulléndote a nuestras espaldas y luego saliendo furiosa por un desacuerdo menor. —Desacuerdo menor —repetí, incrédula. Movieron las pertenencias de mis hijos a un espacio inseguro sin mi conocimiento o consentimiento. Les dijeron a sus caras que no merecen el mismo confort y consideración que su primo. Eso no es menor, papá. Eso es una declaración fundamental sobre cómo los valoran a ellos y a mí. Emilia y Juan bajaron las escaleras, cada uno con una mochila y una bolsa pequeña. Emilia aferraba su estuche de clarinete y Juan tenía sus suministros de dibujo favoritos y el dragón de peluche con el que había dormido desde los 3 años. —Estamos listos, mamá —dijo Emilia, su voz más fuerte de lo que había oído en semanas. —Esto es ridículo —declaró mi madre—. No puedes seriamente irte ahora. —Lo estamos —confirmé. Volveremos mañana por el resto de nuestras cosas cuando todos hayan tenido chance de calmarse. Si sales por esa puerta, no esperes ser bienvenida de vuelta con brazos abiertos —amenazó mi padre. Lo miré tristemente. Dejé de esperar eso hace mucho tiempo, papá. Esteban dio un paso adelante, dándose cuenta repentinamente de que esto estaba pasando realmente. Vamos, hermana, hablemos de esto racionalmente. No hay necesidad de hacer una escena frente a los niños. Mis hijos ya han sido mostrados exactamente dónde están en la jerarquía de esta familia, respondí. No hay nada más que discutir esta noche. Ayudé a Juan y Emilia a poner sus bolsas en el auto, mientras mi familia observaba desde el porche, expresiones variando de ira a incredulidad. Habían estado tan seguros de su poder sobre mí, tan confiados en mi dependencia, que no podían procesar la realidad de mi partida. Mientras arrancaba el auto, mi madre corrió a mi ventana. «Amanda, por favor, estás exagerando. Regresa adentro y arreglaremos algo». «Hablaremos mañana», dije firmemente, «cuando venga por nuestras cosas». «¿Pero dónde irán?», preguntó, preocupación genuina, finalmente rompiendo su indignación. «A algún lugar donde mis hijos sean valorados», respondí simplemente y me alejé. En el retrovisor podía ver a Juan y Emilia mirando atrás a la casa que había sido nuestro hogar por casi 2 años. No con tristeza, me di cuenta, sino con alivio. ¿Realmente nos mudamos a nuestra propia casa?, preguntó Juan cautelosamente. Casi, le dije. Tenemos una casa esperándonos, pero no podemos mudarnos hasta la próxima semana. Esta noche nos quedaremos con mi amiga Nancy del trabajo. ¿Es por lo que el abuelo y la abuela hicieron?, preguntó Emilia. Elegí mis palabras con cuidado. Es porque merecemos vivir en algún lugar donde todos sean tratados con respeto y amabilidad. He estado planeando que nos mudemos por un tiempo, pero sí, lo que pasó hoy me hizo darme cuenta de que necesitábamos irnos antes. No me gustaba cómo hablaban de nosotros, dijo Juan Quigley, como si no fuéramos importantes. Mi corazón se rompió un poco con sus palabras. Ustedes son increíblemente importantes, les aseguré, y cualquiera que no pueda ver eso no merece tenerlos en sus vidas. Cuando llegamos a la casa de Nancy, nos recibió cálidamente, habiendo ya preparado su habitación de huéspedes con un colchón de aire para los niños, junto a la cama queen que usaría. Incluso había comprado helado y rentado una película para ver juntos. Mientras los mellizos se acomodaban, picando su helado con entusiasmo subyugado, Nancy me apartó. «Estoy orgullosa de ti», dijo simplemente. «Toma coraje establecer límites con la familia. Solo desearía haberlo hecho antes», admití, «antes de que lastimaran a mis niños así,
Lo estás haciendo ahora, señaló, y eso es lo que importa. Esa noche, mientras Juan y Emilia dormían a mi lado en la habitación un familiar, sentí una extraña mezcla de emociones: tristeza por lo que debería haber sido, ira por cómo nos habían tratado, ansiedad por el futuro, pero debajo de todo, un poderoso sentido de paz. Por primera vez en años, había defendido a mí misma y a mis hijos sin vacilar o dudar. Mañana traería nuevos desafíos: recuperar nuestras pertenencias, soportar la inevitable manipulación emocional, finalizar arreglos para nuestro nuevo hogar. Pero esta noche, viendo a mis hijos dormir pacíficamente, sabía con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta. Finalmente estábamos liberándonos. A la mañana siguiente, llamé al trabajo para usar un día personal. Nancy ofreció dejar que los mellizos se quedaran con ella mientras iba de regreso a la casa de mis padres a reunir nuestras pertenencias, pero decliné. Necesitan ver esto hasta el final, expliqué. Es importante que sepan que estamos haciendo esto juntos. Llegamos a la casa de mis padres a las 10 de la mañana, cuando sabía que todos estarían en casa. Mi padre abrió la puerta con un ceño que se suavizó ligeramente cuando vio a los mellizos. ¿Vienes a disculparte por tu berrinche?, me preguntó. No, respondí uniformemente. Hemos venido por nuestras cosas. Su cara se endureció de nuevo. Tu madre ha estado molesta toda la noche por tu salida dramática. Lo siento que esté molesta, dije, y lo decía en serio. A pesar de todo, no quería lastimar a mis padres. Solo necesitaba proteger a mis hijos, pero aún nos mudamos. Se hizo a un lado, renuente, para dejarnos entrar. Mi madre estaba sentada en la sala, ojos enrojecidos por llanto o falta de sueño. Esteban y Melissa estaban conspicuamente ausentes. ¿Dónde están Esteban y Melissa?, pregunté. Llevaron a Ethan al parque, respondió mi madre. Pensaron que sería menos estresante si no estaban aquí mientras recogías tus cosas. Al menos habían mostrado esa consideración. Juan, Emilia, vayan a empacar su habitación, instruí. Recuerden lo que hablamos en el auto. Solo empaca lo que necesites y ames. Podemos reemplazar el resto. Mientras subían, mi madre se volvió a mí. No puedo creer que nos estés haciendo esto. No te estoy haciendo nada a ti, la corregí. Estoy haciendo algo por mis hijos y por mí. Te hemos dado todo, insistió. Un lugar donde quedarte cuando no tenías a dónde ir, ayuda con los niños, apoyo emocional durante tu divorcio. Y he estado agradecida, reconocí. Pero eso no significa que mis hijos deban ser tratados como menos valiosos que Ethan. Nunca dijimos eso, protestó. No tenían que decirlo. Sus acciones lo hicieron perfectamente claro. Mi padre se unió a nosotros paseando la habitación. Esto es sobre Esteban, ¿no? Siempre has estado celosa de él. Negué con la cabeza. Esto no es sobre Esteban. Esto es sobre que Juan y Emilia fueran mudados a un sótano inseguro sin mi conocimiento o consentimiento. Esto es sobre que explícitamente declararan que Ethan merece las mejores habitaciones simplemente porque es hijo de Esteban. Estás torciendo nuestras palabras, acusó mi madre. Lo estoy. Dijiste, y cito, nuestro otro nieto merece las mejores habitaciones. ¿Qué exactamente quisiste decir con eso, sino que mis hijos merecen menos? No tenía respuesta. Subí a ayudar a los mellizos a empacar sus pertenencias. La mayoría de su ropa cabía en 2 maletas grandes que había traído. Juan envolvió cuidadosamente sus libros favoritos y el kit de ciencia que había recibido por su cumpleaños. Emilia empacó su equipo deportivo y la caja de joyas que su padre le había dado la Navidad pasada. Cuando bajamos con la primera carga, mi padre esperaba junto a la puerta. ¿Dónde exactamente vas?, exigió. ¿Esta misteriosa casa que reclamas haber rentado? Nos quedamos con una amiga hasta que nuestra casa esté lista la próxima semana, expliqué, aunque no le debía esta información. ¿Y cómo exactamente planeas pagar la renta con tu salario de enfermera?, preguntó escéptico. La condescendencia en su tono hizo que algo se rompiera dentro de mí. Puse las bolsas que llevaba y lo enfrenté directamente. Papá,
Gano $65,000 al año. Como enfermera pediátrica, tengo excelente crédito, mínima deuda, y he estado ahorrando sistemáticamente por casi 2 años. Soy plenamente capaz de proveer para mi familia sin tu ayuda. Parecía genuinamente sorprendido. Me ocurrió que no tenía idea de lo que ganaba o cómo manejaba mis finanzas. Simplemente había asumido que luchaba financieramente porque eso encajaba en su narrativa sobre mí. El mercado de renta está extremadamente apretado ahora, intervino mi madre. ¿Cómo incluso encontraste un lugar? He estado buscando por meses, dije. Tengo amigos y conexiones. Solo porque no te conté mis planes, no significa que no los tuviera. Hicimos varios viajes para cargar todo en mi auto. Mis padres observaron en silencio la realidad de nuestra partida finalmente asimilándose. Cuando habíamos empacado todo lo que queríamos llevar, hice un walkthrough final para asegurarme de no haber olvidado nada importante. En la cocina encontré a mi madre haciendo café, sus movimientos mecánicos. «Nos vamos ahora», le dije. Se volvió a mí, ojos llenos de lágrimas. «No entiendo por qué estás haciendo esto. Somos familia». «Sí, lo somos», acordé. «Y por eso duele tanto. Las familias deberían hacer que los demás se sientan valorados y respetados. Juan y Emilia no han sentido eso aquí por mucho tiempo». «Eso no es verdad», protestó débilmente. «Mamá, ayer les dijiste que no merecían la misma calidad de acomodaciones que su primo. ¿Cómo crees que eso los hizo sentir?» Miró a otro lado. «No lo quisimos decir así. ¿Cómo más podrías haberlo querido decir?» No tenía respuesta. Mientras nos preparábamos para irnos, mi padre hizo un último intento. «Esto es un error, Amanda. Estás dejando que tu orgullo se interponga en lo que es mejor para tus hijos». «No, papá. Por primera vez en mucho tiempo, estoy poniendo lo mejor para mis hijos por encima de todo lo demás, incluyendo tu aprobación». Juan y Emilia dijeron adioses rígidos a sus abuelos. Podía ver que estaban conflictuados, habiendo sido enseñados a respetar y amar a estas personas que los habían lastimado tan casualmente. Mientras nos alejábamos, Emilia preguntó, «¿Veremos a la abuela y al abuelo de nuevo?» «Sí», les aseguré, «pero las cosas serán diferentes. Visitaremos en nuestros términos cuando seamos tratados con respeto». Los siguientes días en la casa de Nancy fueron pacíficos. Los mellizos parecían más ligeros, bromeando y jugando de maneras que no había visto en meses. Tomé un día libre para finalizar detalles para nuestro nuevo hogar, reuniéndome con el arrendador para obtener las llaves temprano, así podíamos mudarnos nuestras pertenencias antes de la fecha oficial de inicio del contrato. La casa era pequeña, pero perfecta para nosotros. 3 habitaciones, un patio trasero diminuto y una cocina con mucha luz natural. Estaba dentro de nuestro distrito escolar, así que los mellizos no tendrían que cambiar de escuela, y lo suficientemente cerca del hospital que mi commute sería más corto que desde la casa de mis padres. El viernes mudamos nuestras pertenencias. Nancy y varias otras compañeras de trabajo vinieron a ayudar, convirtiendo lo que podría haber sido un día estresante en algo que se sentía como una celebración. Para la noche, las camas estaban armadas, la cocina funcional y la sala tenía suficiente mobiliario para sentarnos cómodamente. Esa noche, después de que ordenamos pizza y los mellizos se fueron a la cama en sus propias habitaciones por primera vez en casi 2 años, me senté sola en mi nueva sala y finalmente me permití llorar. No de tristeza, aunque había algo de eso, sino de alivio y un agridulce sentido de logro. Mi teléfono había estado vibrando con mensajes de mis padres todo el día, variando de acusaciones enojadas a pleas llorosas para volver a casa. Había respondido solo una vez para dejarles saber que estábamos seguros y asentados, y que los contactaría cuando estuviera lista para hablar más. El siguiente lunes, mis padres aparecieron sin anuncio en nuestra nueva casa. Acababa de regresar de dejar a los mellizos en la escuela y me preparaba para ir a mi turno. «¿Cómo encontraron nuestra dirección?», pregunté, mientras los invitaba renuente adentro. «Tu tía Susana nos dijo», admitió mi padre. «Pensó que deberíamos intentar reconciliarnos». Les hice café, observando mientras inspeccionaban nuestro modesto pero cómodo nuevo hogar.
Es más pequeña de lo que esperaba, comentó mi madre. Es perfecta para los tres, respondí. Amanda, queremos que vuelvas a casa, dijo mi padre yendo directo al punto. Esto ha durado lo suficiente. Esta es nuestra casa ahora, dije firmemente. Pero los niños necesitan a sus abuelos, insistió mi madre, y a su tío y primo. Lo que necesitan es ser tratados con respeto y amor, contraargumenté. Cuando puedan proveer eso consistentemente, son bienvenidos a ser parte de sus vidas. Siempre los hemos amado, protestó mi madre. El amor no es solo un sentimiento, mamá. Es cómo tratas a la gente. Es las elecciones que haces que muestran lo que verdaderamente valoras. Se quedaron por casi una hora, ciclándose por viajes de culpa, apelaciones a la unidad familiar y finalmente reconocimiento renuente de que quizás habían sido insensibles. No nos dimos cuenta de cómo se veía desde tu perspectiva, concedió mi padre. Solo pensamos que estábamos ayudando a Esteban y Melissa a través de un tiempo difícil. Y entiendo eso, dije, pero los ayudaron a expensas del bienestar y seguridad de mis hijos. Eso es algo que no puedo pasar por alto. Cuando se fueron, habíamos alcanzado un entendimiento tentativo. Respetarían nuestra nueva situación de vivienda y visitaríamos para cena dominical en 2 semanas. Era un pequeño paso, pero era algo. En las siguientes semanas, noticias de nuestra partida se esparcieron por la familia extendida. La mayoría eran solidarios, habiendo presenciado el favoritismo de primera mano en varias reuniones familiares. La tía Susana, en particular, se volvió una visitante regular trayendo galletas caseras y genuino interés en las vidas de los mellizos. En el trabajo recibí una oportunidad inesperada, una promoción a enfermera jefe en el piso pediátrico con un aumento significativo de salario. Las horas serían más regulares, con menos turnos nocturnos, dándome más tiempo con Juan y Emilia. Mientras tanto, oía a través de la vid familiar que Esteban y Melissa estaban teniendo dificultades. Sin mí, ahí para ayudar con quehaceres del hogar y cuidado infantil en emergencias, estaban encontrando desafiante manejar sus propias responsabilidades. Mi madre, ahora en sus 60s, estaba cansada de tratar de mantener el ritmo con un bebé activo mientras mantenía la casa sin mi asistencia. Cuando atendimos esa cena dominical 2 semanas después, la atmósfera estaba tensa pero civil. Esteban y Melissa eran notablemente menos arrogantes, quizás finalmente dándose cuenta de que mi presencia había hecho sus vidas más fáciles en maneras que habían dado por sentadas. Lo más importante, Juan y Emilia estaban más felices de lo que los había visto en años. La maestra de Juan reportó que su enfoque y participación habían mejorado dramáticamente y Emilia estaba prosperando en sus lecciones de clarinete, practicando diariamente en su propia habitación sin miedo a ser callada o criticada. Una noche, mientras metía a Emilia en la cama, dijo algo que confirmó que había tomado la decisión correcta. «Me gusta nuestra casa, mamá», dijo somnolienta. «Siento que puedo respirar aquí». De toda la validación que podría haber recibido, la simple declaración de mi hija significaba lo más. Habíamos creado un hogar donde mis hijos podían respirar libremente, tanto literal como figurativamente, y eso valía todo lo que habíamos pasado para llegar aquí. 6 meses después de nuestra abrupta partida de la casa de mis padres, nuestras vidas se habían transformado en maneras que apenas podía imaginar. Nuestra pequeña casa rentada se había convertido en un verdadero hogar, lleno de risas, arte en el refrigerador y el caos cómodo de la vida familiar. Juan y Emilia habían florecido, su confianza regresando conforme se asentaban en un ambiente donde eran valorados y respetados. Mi promoción a enfermera jefe había venido no solo con un mejor horario y salario aumentado, sino también nuevas responsabilidades que me desafiaban y cumplían profesionalmente. Por primera vez en mi vida adulta, sentía que estaba prosperando en lugar de solo sobreviviendo. Nuestra relación con mis padres había evolucionado a algo cautelosamente cordial. Las cenas dominicales se habían convertido en una tradición mensual, con límites claros establecidos y mayormente respetados.
Mi madre había empezado lentamente a reconocer el favoritismo que había permeado nuestras dinámicas familiares, aunque mi padre aún luchaba por ver su rol en lo que había pasado. He estado pensando mucho sobre el otoño pasado, dijo mi madre durante una de sus visitas a nuestro hogar. Había empezado a venir ocasionalmente sola, sin mi padre. No me di cuenta de cuánto estábamos lastimando a Juan y Emilia. ¿Qué te hizo verlo?, pregunté, genuinamente curiosa sobre su evolución. Suspiró, pareciendo mayor que sus años. Después de que te fuiste, nada fue lo mismo. Esteban y Melissa se quedaron otro mes, pero sin ti ahí, estaba abrumada tratando de mantener la casa y ayudar con Ethan. Empecé a darme cuenta de cuánto habías estado haciendo, cuánto te había dado por sentada. Era lo más cercano a una disculpa que había recibido, y lo acepté como tal. Y luego continuó. Esteban y Melissa empezaron a discutir todo el tiempo sobre el cuidado infantil, sobre la remodelación que nunca parecía terminar, sobre dinero. Se mudaron de regreso a su casa antes de Navidad, aunque el trabajo no estaba terminado. No me sorprendió. Esteban y Melissa siempre presentaban un frente unido en público, pero había vislumbrado grietas en su relación. Sin el buffer de la aprobación constante de mis padres y mi apoyo práctico, esas grietas aparentemente se habían ampliado. ¿Cómo les va ahora?, pregunté, más por cortesía que genuina preocupación. Están en terapia de parejas, admitió mi madre. Tu padre piensa que es tontería, pero yo creo que podría ayudarlos. Melissa volvió al trabajo tiempo completo y están luchando con los arreglos de cuidado infantil. Asentí, sintiendo un pinchazo de simpatía, a pesar de todo. La paternidad era desafiante en las mejores circunstancias, y su relación nunca había parecido construida sobre la base más fuerte. El cambio más significativo, sin embargo, fue en mis hijos. La ansiedad de Juan había casi desaparecido y su creatividad natural había reemergido. Se había unido a un programa de arte después de escuela y prosperaba bajo la mentoría de una maestra paciente que reconocía su talento. Emilia había entrado a la banda avanzada en la escuela y hablaba de probar para el equipo de fútbol en la primavera. Una noche, mientras nos sentábamos juntos trabajando en un rompecabezas que Juan había seleccionado, un ritual familiar quieto que habíamos establecido en nuestro nuevo hogar, Emilia sacó el tema de sus abuelos. Mamá, ¿por qué crees que la abuela y el abuelo nos trataban diferente a Ethan?, preguntó con cuidado, encajando una pieza en su lugar. Consideré mi respuesta con cuidado. Creo que la gente a veces tiene ideas fijas sobre otros que les hace difícil ver claramente. La abuela y el abuelo siempre vieron al tío Esteban como especial y merecedor de atención extra. Cuando tuvo a Ethan, transfirieron esos sentimientos a él. Pero nosotros también somos sus nietos, señaló Juan. Sí, lo son, acordé. Y ellos los aman. Solo no sabían cómo mostrarlo equitativamente o justamente. ¿Es por eso que nos fuimos?, preguntó Emilia. Porque no eran justos. Nos fuimos porque todos merecen ser tratados con respeto y amabilidad, expliqué. Cuando eso no estaba pasando, necesitábamos crear nuestro propio espacio donde todos pudiéramos prosperar. Juan asintió pensativamente. Me gusta más aquí de todos modos. En la casa de la abuela y el abuelo siempre sentía que estorbaba. Nunca estorbas aquí, le aseguré. Esta es tu casa, y perteneces aquí exactamente como eres. La conversación cambió a otros temas, pero me impresionó cómo maduramente estaban procesando lo que había pasado. Los niños son remarcablemente resilientes cuando se les da seguridad, consistencia y comunicación honesta. En abril surgió una oportunidad inesperada. Una pequeña casa de 3 habitaciones en nuestro barrio salió a la venta, priced justo dentro de mi alcance, gracias a mi promoción y ahorros cuidadosos. Después de consultar con un corredor de hipotecas y revisar mis finanzas, hice una oferta. Para mi sorpresa y deleite, fue aceptada. Convertirme en propietaria había sido un sueño distante cuando dejamos la casa de mis padres, algo que esperaba en el futuro nebuloso. Ahora, menos de un año después,
se estaba volviendo realidad. La casa necesitaba algunas actualizaciones cosméticas, pero era estructuralmente sólida y en una gran ubicación. Lo más importante sería nuestra. Cuando compartí las noticias con los mellizos, su excitación fue contagiosa. Inmediatamente empezaron a planear cómo decorarían sus habitaciones, qué color pintar la puerta frontal, dónde plantaríamos un jardín en el pequeño patio trasero. ¿Podemos tener un perro una vez que nos mudemos?, preguntó Juan esperanzado. Veremos, respondí, no lista para comprometerme, pero calentándome a la idea. Un perro completaría nuestra pequeña familia en muchas maneras. El proceso de comprar la casa trajo a mi padre de regreso a nuestras vidas de manera inesperada. A pesar de nuestra relación aún tensa, tenía experiencia con compras de casas y ofreció revisar el reporte de inspección conmigo. El techo tiene al menos 5 años más, dijo, mientras nos sentábamos en mi mesa de cocina revisando los documentos. Pero querrás presupuestar para reemplazar el calentador de agua antes que después. Su consejo práctico fue útil y aprecié que estuviera haciendo un esfuerzo por apoyarme sin controlar o criticar mis decisiones. Era un pequeño pero significativo cambio en nuestra dinámica. Estoy orgulloso de ti, Amanda, dijo inesperadamente mientras se iba. Comprar una casa sola no es un logro pequeño. Las palabras que había anhelado oír por la mayoría de mi vida me tomaron por sorpresa. Gracias, papá, logré responder. Sé que no siempre he sido justo, continuó titubeante. Tu madre y yo hemos estado hablando mucho sobre cómo manejamos las cosas. No puedo cambiar el pasado, pero me gustaría hacerlo mejor hacia adelante. No era una disculpa completa, pero viniendo de mi padre orgulloso y terco, era monumental. A mí también me gustaría eso, le dije, honestamente. El día que cerramos la casa, Juan y Emilia estaban en la escuela. Firmé los papeles sola, pero tomé una foto de las llaves para mostrarles cuando llegaran a casa. Mientras estaba en la sala vacía de nuestra nueva casa, mi casa, sentí una oleada de emoción tan poderosa que trajo lágrimas a mis ojos. Hace 2 años, había sido una madre recién divorciada, incierta sobre mi futuro y dependiente del apoyo condicional de mis padres. Ahora era propietaria, avanzando en mi carrera y, lo más importante, proveyendo a mis hijos con el hogar estable y amoroso que merecían. El viaje había sido doloroso a veces, forzándome a confrontar verdades duras sobre mi familia y mí misma. Tuve que aprender que establecer límites no era egoísta, sino necesario, que defender a mis hijos significaba a veces alejarse de situaciones tóxicas y que mi valor no era determinado por las percepciones de otros. Nos mudamos a nuestro nuevo hogar en un sábado soleado de mayo, con ayuda de amigos, colegas y, sí, incluso mis padres. La atmósfera era celebratoria. Mientras arreglábamos muebles, desempacábamos cajas y ordenábamos pizza para todos los que ayudaron. Para la noche, cuando solo mis padres permanecían, nos sentamos juntos en mi nuevo porche trasero, viendo a Juan y Emilia explorar el patio. «Esta es una buena casa», dijo mi madre quietly. «Has hecho bien, Amanda». «Gracias», respondí, aceptando el cumplido sin calificación o duda. Mientras el sol se ponía en nuestro primer día en nuestro nuevo hogar, reflexioné sobre el viaje que nos había traído aquí. El dolor de ese día de octubre, cuando mis hijos habían sido considerados menos dignos que su primo, se había transformado en el catalizador para cambio positivo. A veces, las traiciones más grandes llevan a las partidas más necesarias. Lo que había parecido un final el día que empacamos nuestras bolsas y dejamos la casa de mis padres, había sido en realidad un comienzo de autorrespeto, de verdadera independencia, de mostrar a mis hijos lo que significa defenderte a ti mismo y a los que amas. La familia, había aprendido, no era solo sobre sangre u obligación, era sobre respeto mutuo, amabilidad consistente y la elección de valorar a cada persona por quien verdaderamente era. Mis hijos y yo habíamos creado nuestra propia unidad familiar, fuerte y solidaria, y habíamos abierto nuestro círculo para incluir a aquellos que nos trataban con la dignidad que merecíamos.
Mientras metía a los mellizos en la cama esa noche, en sus propias habitaciones, en nuestra propia casa, sentí un profundo sentido de paz. Habíamos pasado la tormenta y nos encontramos en terreno sólido al fin. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para proteger el bienestar de tu familia? Me encantaría oír tus historias en los comentarios abajo. Si esto resonó contigo, por favor, dale like a este video y suscríbete para oír más historias reales de superar desafíos familiares. Recuerda, a veces lo más valiente que puedes hacer es empacar tus bolsas y crear la vida que tú y tus hijos merecen. Gracias por escuchar. Y que siempre encuentres el coraje para defender lo que es correcto, especialmente cuando es difícil.